está un poco atrás de la carta a los Efesios. La semana pasada dimos la introducción de esta preciosa carta y vimos que fue escrita para combatir algunas enseñanzas de falsos maestros, de judíos que se convirtieron al cristianismo, que aceptaron la fe cristiana, pero incluían la ley de Moisés. Así que por eso el apóstol Pablo, airado y enojado, por eso el grupo de cristianos que estaban haciendo mucho daño a la iglesia de los Gálatas, escribe esta carta para dejarles saber que la justificación es a través de la fe en Jesucristo. Y es por gracia la salvación. La salvación es por gracia, no por méritos humanos. Así que ya está ahí Gálatas capítulo 1. Recuerde que es necesario traer la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué les parece si mientras algunos lo buscan hacemos una oración para encomendar nuestra vida y el mensaje a nuestro Dios? ¿Me ayudan a orar? Cierren sus ojos, por favor. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias por este momento. Ya nos encontramos aquí, ya estamos presentes, Señor. Y yo te doy las gracias, Señor, porque me has elegido a mí, te ha parecido bien que yo pudiera exponer tu palabra. Gracias, Señor, por ese gran privilegio que me das, Señor. Y por los hermanos, Señor, que están presentes aquí, eso me ayuda, me motiva, Señor, a poder prepararme para poder entregar tu mensaje, Señor, sin adulterarlas, Padre. Ayúdame, dame la sabiduría, la habilidad de palabra, Señor, para que pueda exponer tu palabra con eficacia, Señor. Toma el control de nuestras mentes y del ambiente, y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gálatas capítulo 1. ¿Ya se encuentra ahí en Gálatas? Recuerden, hermanos, que el Nuevo Testamento es nuestro Nuevo Testamento. Es la herencia que Jesucristo y sus apóstoles nos dejaron. Así que trataremos con la ayuda de Dios estudiar los libros del Nuevo Testamento para llenarnos del conocimiento de Dios y todas las riquezas de su gracia en su herencia en Cristo Jesús. Así que capítulo 1 de Gálatas, vamos a empezar. Dijimos la semana pasada, mis estimados hermanos, que el capítulo número 1 de Gálatas, el apóstol Pablo se encarga, pueden sentarse, por favor, pueden tomar asiento, vamos a entrar en el estudio. Gracias por los que se pusieron de pie. El apóstol Pablo se encarga para defender su llamado apostólico, su apostolado, su llamamiento de Dios. ¿Qué dice el versículo número 1? Pablo, apóstol, y en su Biblia está un paréntesis, ¿correcto? En su Biblia encontramos un paréntesis, y en ese paréntesis, ¿qué dice el paréntesis? Ni por hombres, no de hombres ni por hombres. El apóstol Pablo está tan apresurado a probar su llamado apostólico, su llamamiento por Dios. En sus otras de las cartas, el apóstol Pablo primero introduce, pueden tomar asiento, por favor. En sus otras cartas, él introduce su saludo de gracia y paz. Pero en esta ocasión, lo que Pablo le interesa es probar que fue llamado por Dios, que fue llamado directamente por Dios a través de Jesucristo. Por eso, en el versículo número 1 dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. O sea, su llamado no fue por hombre alguno, no fue por carne y sangre, sino que dice, ¿qué sigue diciendo el versículo? ¿Sino por quién? ¿Y quién más? Y por Dios el Padre. Entonces fue Dios quien lo escogió como un apóstol a los gentiles. Recuerden que dijimos la semana pasada que el apóstol Pablo fue el sucesor de Judas.
eran 12 apóstoles, uno de ellos lo traicionó y después se fue y se ahorcó. Entonces el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo llamó el apóstol Pablo para ser el sucesor de Judas y nuevamente ser 12 apóstoles. Entonces aquí el apóstol Pablo dice o se encarga de escribir que su llamado es por medio de Jesucristo y por medio de Dios el Padre. Dice en Hechos capítulo 9, en Gálatas 1:15, dice el apóstol Pablo en ese mismo versículo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces el apóstol Pablo nos dice que él fue apartado, fue separado desde que se encontraba en el vientre de la madre. Cada uno de nosotros, aunque usted no lo crea, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, fuimos apartados para Dios antes de que naciéramos. Cuando nos encontrábamos en el vientre de nuestra madre, esos 9 meses que estuvimos allá adentro, ya Dios nos había conocido y ya Dios nos había apartado del resto de las demás personas para Él. ¿Qué dice el versículo? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó, me separó, me consagró para Él. Entonces, ese llamamiento vino a hacerse realidad cuando él iba de camino a Damasco para perseguir a los cristianos y tuvo ese encuentro con el Señor. En ese instante se cumplió esa palabra. Fue apartado del vientre de su madre, pero eso se hizo realidad cuando se le apareció Jesucristo camino a Damasco. En Hechos capítulo 9 o en el libro de los Hechos, 3 veces el apóstol Pablo relata su conversión. ¿Cómo fue su conversión al cristianismo? Dice en Hechos capítulo 9, versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. ¿Se acuerdan qué le decía esa voz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El verso 6 dice, y él temblando y temeroso, ¿cómo se levantó el apóstol Pablo? Temblando y temeroso se levantó y dijo, Señor. Lo primero que hace el apóstol Pablo cuando se levantó es llamarle a Jesús Señor. Y la Biblia dice que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es a través o por el Espíritu. Entonces el apóstol Pablo se levanta del suelo ya transformado, ya cambiado, y lo primero que hace es llamarle Señor a Jesús. Es impresionante cómo cambió la vida del apóstol Pablo. En cuestión de segundos Dios los cambió. Si la vida del apóstol Pablo fue cambiada en cuestión de segundos, yo pregunto, ¿es difícil para Dios cambiar su vida? Dios lo puede cambiar en cuestión de segundos. En mi experiencia personal, Dios cambió muchas cosas de mi vida de un día para otro. Me dormí el día sábado por la noche. El día domingo yo desperté siendo completamente una persona diferente. Dios de un día para otro cambió muchas cosas en mi vida. Otras malas costumbres se me hizo difícil dejarlas después, y otras todavía estoy luchando con ellas. Entonces es un proceso de cambio que vamos teniendo en nuestra vida cristiana, pero cada día tratamos de ser mejores cristianos, mi estimado hermano, y parecernos más a Cristo. Cada día tratamos de dejar malas costumbres que traíamos arraigados desde nuestra niñez o posiblemente en nuestra juventud, y se nos hace difícil dejarlas, pero estamos luchando para ser mejores cristianos, para ser los cristianos que Dios quiere que seamos. Entonces el apóstol Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor. Lo primero que dice, le llama al Señor, y en segundo lugar, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente se puso a la disposición de Dios. Un corazón que ha sido cambiado, una persona que ha sido cambiada por Dios, lo primero que hace es, Señor, aquí estoy. ¿Para qué te soy útil? ¿Qué quieres que yo haga?
inmediatamente se pone al servicio de nuestro Dios. Y qué privilegio es servir a nuestro Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Entonces, esta es una evidencia de que el apóstol Pablo sí fue llamado por Jesucristo. Porque aunque no caminó con él, no fue enviado por Jesucristo, pero años después, personalmente Jesucristo se le aparece, cambia su vida y le hace el llamamiento apostólico. También en 2 de Corintios 15:8, él dice también, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Entonces el apóstol Pablo aquí en este libro se encarga de probarle a los judaizantes, porque ellos no aceptaban el llamado del apóstol Pablo. Ellos no aceptaban por lo mismo, porque decían que él no había caminado con Jesús, no había estado con Jesús en su muerte, etcétera. Entonces el apóstol Pablo dice, yo no caminé con Jesús, pero él se me apareció camino a Damasco. Yo lo vi y le reconocí como mi Señor porque cambió mi vida. Después, en el año 49, 50 después de Cristo, el cristianismo fue creciendo, nació en el 33 después de Cristo. En sus primeros años el cristianismo fue creciendo, fue siendo muchas personas, tanto judíos como gentiles, iban abrazando la fe cristiana. El cristianismo creció enormemente los primeros años. En el año 50 después de Cristo, hubo un pequeño problema, un conflicto en la iglesia. Y ese conflicto fue tan grande que fue necesario reunirse los líderes de la iglesia para tratar ese asunto. Se le conoce como el Concilio de Jerusalén. En el Concilio de Jerusalén, para tratar el asunto que vamos a tratar aquí en la Carta de los Gálatas la próxima semana. Escuchen lo que dice Hechos capítulo 15. Entonces, algunos que venían de Judea, algunos judíos que se convirtieron al cristianismo, enseñaban a los hermanos, escuchen lo que ellos decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Entonces, eso era un ataque contrario a la doctrina fundamental del cristianismo, que la salvación es por gracia, mediante la fe. Y estos decían, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podrían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hechos capítulo 15. Un grupo de cristianos, judíos cristianos, decían que los judíos que se convertían a Cristo, ellos deberían de circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Entonces los apóstoles y los ancianos, ellos decían, solo basta la fe en Jesucristo y ya somos justificados por Él. Entonces esta cuestión, hubo dos grupos de personas en el año 50, el primer concilio en Jerusalén, para tratar este asunto. Entonces se llegó a un acuerdo y a una conclusión y dijeron que los judíos que se convertían, los gentiles que se convertían a Cristo, ya no era necesario la circuncisión, no era necesario guardar la ley de Moisés, solo la fe en Jesucristo era suficiente para ser salvos. Entonces estos judíos a que enseñaban esto, ellos decían Jesucristo más la circuncisión, Jesucristo más las obras de la ley. Entonces se llegó a un acuerdo de que solo la fe en Jesucristo es suficiente para la salvación. Pero este grupo de personas, estos judaizantes, no se quedaron satisfechos con ese decreto que se llevó a cabo en ese concilio. Y más adelante esos judaizantes, se van a la región de Galacia
y empiezan a enseñar sus mismas enseñanzas a la iglesia de Gálatas. Entonces, es por eso que ellos llegan a Galacia y empiezan a enseñar lo que vamos a estudiar en la carta de los Gálatas. Entonces, el apóstol Pablo, enojados y airados con los judaizantes, los falsos maestros, y también con los hermanos en la región de Galacia, dice el versículo 6 de ese mismo capítulo 1, estoy maravillado, y les está escribiendo a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos, los judaizantes del siglo de ese concilio, algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En primer lugar, la iglesia de Galacia o los hermanos de esa región, ellos tenían esa hambre de conocer a Dios y sus enseñanzas, de conocer a Jesucristo. Entonces, ellos querían saber más de Jesús y de sus enseñanzas. Entonces, los judaizantes aprovecharon como ellos tenían el hambre de aprender más de Cristo, ellos aprovecharon e introdujeron sus falsas enseñanzas a los hermanos de Galacia. Y así es un cristiano que empieza a caminar con Jesús y que no tiene sus conocimientos, ¿verdad? Que tiene el hambre de conocer más a su Señor y tiene el deseo de escuchar predicaciones, tiene el deseo de venir a la iglesia. Entonces, él o ella están aprendiendo lo que están escuchando. O sea, necesitan a alguien para que los oriente y puedan decir, alguien con más experiencia y bueno, yo te recomiendo estos predicadores, estos son de sana doctrina, ellos te pueden edificar tu vida. Ahora, no te recomiendo a estos predicadores porque ellos son considerados falsos maestros o predican un evangelio diferente. Entonces, es necesario que el cristiano o que la persona que se acaba de convertir a Cristo es necesario ser orientada para que pueda aprender o tener un conocimiento sano, una sana enseñanza. Entonces, estos Gálatas tenían el hambre de conocer más a Cristo y a sus enseñanzas, pero estos falsos maestros judaizantes introdujeron estas falsas enseñanzas, que era necesaria todavía guardar la ley de Moisés y era necesaria la circuncisión. Los hermanos de Galacia tenían dos problemas que les afectaba en su vida espiritual. En primer lugar, ellos eran faltos o no tenían el discernimiento espiritual. Por eso fueron engañados fácilmente por estos falsos maestros llamados los judaizantes. Entonces el apóstol Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto. El apóstol Pablo evangelizó, se convirtieron y tiempo después y ellos ya habían abrazado otras falsas enseñanzas de los judaizantes. Entonces ellos no tenían un discernimiento espiritual para discernir o separar entre la verdad y la mentira. Recuerden que el discernimiento espiritual es la capacidad de poder discernir o separar entre la verdad y la mentira, o entre la verdad y lo que parece verdad, pero no lo es. Muy bien, entonces ellos no tenían ese discernimiento espiritual porque no estaban firmes todavía en su fe, en sus creencias. Y en segundo lugar, los Gálatas eran inconstantes en sus creencias. Ellos se dejaban llevar por lo que oían, ellos abrazaban lo que escuchaban y escucharon las enseñanzas de estos falsos maestros y por eso el apóstol Pablo, enojado y airado, les escribe, estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto se alejaron de lo que yo les enseñé para abrazar otro evangelio, otras enseñanzas. Dice Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, el apóstol Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayáis a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Entonces, la persona espiritual
La persona que tiene ese discernimiento espiritual sabe, se da cuenta cuando si ese mensaje o ese predicador es de Dios, si ese mensaje es una sana doctrina, una sana enseñanza. La persona, escuche, el cristiano que no tiene discernimiento espiritual, el cristiano que no es un cristiano espiritual, se deja llevar por todo lo que escucha. Y hoy en día hay muchos predicadores que predican un evangelio diferente. En la televisión, en las redes sociales, encontramos a muchos predicadores que no están predicando lo que es de Dios. Ellos anuncian un poco de verdad mezclado con mucha mentira, y a eso se les llama falsos maestros. Pero como hay algunos cristianos que no son cristianos espirituales o tienen esa capacidad de discernimiento, pues se dejan llevar y creen que eso es de Dios. Entonces es muy necesario tener el conocimiento de Dios y el discernimiento espiritual para poder discernir cuando o es verdad o es un error lo que nos están enseñando. Y eso es lo que les pasó al apóstol, los hermanos de Galacia. Se dejaron llevar por esas falsas enseñanzas, porque eran inconstantes, porque un día estaban tan motivados, tan llenos de Dios, tan apasionados por Dios, y otros días estaban tan desanimados, tan alejados de Dios. Una persona inconstante, hermanos, una persona de doble ánimo, una persona que no se decide si servir a Dios o alejarse de Él, no va a llegar a ningún lado, porque siempre va a estar en esa misma condición. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión, o seguir a Cristo o alejarse de Él, pero no podemos estar aquí y allá. No podemos estar hoy sí y mañana no. Hoy sí estamos motivados y mañana desanimados. Tenemos que ser estables en nuestra creencia y en nuestro caminar con Cristo para que podamos seguir avanzando. Porque es muy difícil mantenerse, y cuando uno se desanima, cuando uno pierde el interés por Dios, es muy difícil volverse a retomar su ritmo y que su corazón arda por el Señor. Entonces necesitamos ser cristianos estables en todas las áreas de nuestras vidas para ir caminando en los caminos del Señor y no desmayar y seguir adelante pese a cualquier circunstancia. El verso 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto lo dijo el apóstol Pablo por las enseñanzas de esos falsos maestros. Y los falsos maestros, ellos les decían a los gálatas que el apóstol Pablo era quien estaba predicando herejía o falsas enseñanzas. Entonces el apóstol Pablo dice: si yo estoy predicando un evangelio diferente, entonces quien lo haga, quien predique un evangelio diferente, sea anatema. O sea, esa palabra quiere decir, si alguien predica un evangelio diferente, que caiga o que se haga maldición. Que caiga bajo maldición si alguien está predicando un evangelio contrario al evangelio que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy necesario que el predicador que ha sido enviado para predicar, predique la sana enseñanza, la sana doctrina. Porque si alguien está predicando un evangelio diferente, entonces tendrá problemas con el Señor. Entonces todos los predicadores le darán cuenta a Dios de lo que ellos están predicando. Entonces predicar o enseñar la palabra de Dios es una responsabilidad enorme. El único evangelio, hay un solo evangelio, no hay dos evangelios, es un solo evangelio, y ese evangelio es el evangelio de la gracia de Dios, que Dios nos da su salvación sin pedirnos nada a cambio. O sea, por eso, amados hermanos, eso es lo que distingue el cristianismo a todas las demás religiones del mundo. Todas las otras religiones enseñan que la salvación es por obras, que nosotros tenemos que hacer algo para ganarnos el cielo, que nosotros tenemos que hacer ciertos sacrificios, ritos, etcétera, o buenas obras para ganarnos el cielo.
Pero en el Evangelio de Jesucristo no tenemos que hacer nada para ganarnos el cielo. Solo la fe en Jesucristo, aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz, y eso es suficiente para nosotros ganarnos el cielo. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe, no por méritos humanos para que nadie se enorgullezca o se vanaglorie. Entonces, el apóstol Pablo dice, el evangelio que Pablo no es según hombres. El verso 11 de este mismo capítulo dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, escuche lo que el apóstol Pablo está diciendo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entonces, tanto su llamado, que no es según hombre, sino según Dios o Jesucristo, e igualmente lo que él predicaba tampoco es de hombres. Dice el texto, no es según hombres, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo que él enseñaba fue por una revelación directa de Jesucristo. En primer lugar, Jesucristo visita a Pablo camino a Damasco y lo cambia, lo transforma. Tiempo después, el Señor Jesucristo nuevamente se le vuelve a aparecer para entonces adoctrinarlo, enseñarlo, porque le iba a ser útil en el ministerio. Entonces, dice el texto, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, el mensaje que el apóstol Pablo predicaba fue una revelación directa de Jesucristo. El mismo mensaje que predicó Jesucristo es el mismo mensaje que el apóstol Pablo estaba predicando. Entonces, Jesucristo, que es muy inteligente y es muy sabio y tiene todo bajo control, tomó el apóstol Pablo o llamó al apóstol Pablo porque él le iba a ser útil en su ministerio. Entonces, a nosotros, Dios hizo lo mismo con nosotros. Dios nos llamó a su evangelio y a su ministerio porque le íbamos a hacer útil para servirle. Porque nosotros teníamos algo que darle a los demás. Algunos en la enseñanza, otros en la predicación, otros en los cantos, otros en la adoración, otros como mujeres, otros maestros de niños. Entonces, todos nosotros le íbamos a ser útil en un futuro a nuestro Señor Jesucristo, y por eso nos llamó. Pero antes de llamarnos al servicio, primero nos preparó. Porque el apóstol, nuestro Señor Jesucristo, para encomendarle un ministerio o un servicio a alguien, primero tiene que probarlo. Primero tiene que pasar por el proceso, y ya después que estamos listos, entonces Dios nos encomienda un ministerio. Entonces muchos quieren servir, pero no quieren pasar ese proceso. Si muchos no pasan por ese proceso, ellos mismos se ponen en ministerio y por eso fracasan. Y por eso renuncian y se alejan del servicio. ¿Por qué? Porque no fueron llamados por Dios. Entonces el apóstol fue después fue nuestro Señor Jesucristo, después de haber alcanzado al apóstol Pablo, lo lleva a Damasco. Fue llevado a Damasco por Jesucristo para dar testimonio de su conversión. Dice Hechos 9:22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, una persona que es convertida a Cristo, lo primero que hace es hablar de ese Cristo que le salvó. Lo primero que hace es dar testimonio. Yo antes era esto y lo otro, pero ahora Dios me cambió. Yo antes era ladrón, alcohólico, borrachero, mujeriego, peleonero, mal hablado, etcétera,
pero ahora soy diferente, ahora soy una persona, ahora llevo un estilo de vida diferente. Entonces, el cristiano, la persona que se convierte a Cristo, lo primero es testificar de su vida y testificar de ese Cristo que le salvó. Y es lo que hizo el apóstol Pablo. Después de su conversión, fue llevado a Damasco y ahí demostraba que Jesús era el Cristo, dice Hechos 9. En segundo lugar, Dios o Jesucristo llevó al apóstol Pablo a ese lugar, a Arabia, para revelarle todo su conocimiento. Escucha lo que dice el verso 17. Después de su conversión, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, Jesucristo tenía que preparar a un gran hombre para que predicara su evangelio. Entonces, lo primero que hace Jesucristo es llevarlo a Arabia, al desierto de Arabia. Y estuvo ahí por 3 años preparándolo, capacitándolo, preparándolo en su carácter, que tuviera un carácter equilibrado, que no fuera tan altivo, tan orgulloso, porque Jesucristo sabía que más adelante le iba a dar unas revelaciones que si no iba a tener cuidado el apóstol Pablo se iba a enorgullecer. Entonces, hermanos, aquí en el cristianismo no se aceptan cristianos orgullosos, altivos, prepotentes. En el mundo, en el concepto del mundo, ahí se aceptan las personas fuertes, orgullosas, las que sobresalen, las que hacen muchas cosas, las que tienen capacidad de liderazgo. Ese es el concepto del mundo, pero en el cristianismo es todo diferente. Se nos manda que seamos mansos y humildes y misericordiosos. Por eso muchas personas que tienen un gran liderazgo y una enorme capacidad, por eso chocan con esos conceptos cristianos, porque ellos son tan orgullosos, tan altivos, tan llenos de sí mismos, que cuando encuentran en la Biblia que seamos mansos y humildes y misericordiosos, ellos no aceptan esas condiciones que pone la Biblia. Entonces aquí en el cristianismo es muy diferente. Aquí se nos manda que nos preocupemos por los demás antes que a nuestras necesidades. Imagínense. Entonces el apóstol fue llevado por 3 años al desierto de Arabia para probar su carácter, para que sea un hombre de hierro cuando es necesario, pero para ser un hombre con un corazón sensible también cuando sea necesario. Dice el apóstol Pablo, me he hecho de todos, de todo. A los débiles me he hecho débiles, a los fuertes me he hecho fuerte. A los que están sin ley me he hecho como si no estuviera bajo la ley, y a los que están en la ley como si estuviera bajo la ley. Entonces me he hecho de todo para ganar a algunos, dice el apóstol Pablo. Y en segundo lugar, fue llevado a ese lugar por 3 años para darle toda la revelación del conocimiento de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Entonces, en ese proceso de 3 años, Jesucristo fue el maestro personal del apóstol Pablo y fue adoctrinado y enseñado por él. ¿Y por qué creen que escribió 13 cartas el apóstol Pablo? Porque tuvo un maestro privado, un maestro personal, y ese maestro fue Jesucristo. Fue Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo tuvo tanta revelación de Jesucristo. No sabemos qué fue lo que Jesucristo le enseñó o le reveló en esos 3 años en el desierto de Arabia. Pero es en ese desierto donde Dios nos prepara, nos capacita para ser eficaces en su ministerio. Entonces, el versículo 18 dice, después, pasado 3 años, después de esos 3 años de preparación, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Después de que estuvo 3 años preparado por nuestro Señor Jesucristo, lo primero que hizo el apóstol Pablo fue a Jerusalén a consultar a Pedro. Porque Pedro era el líder principal de la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo quería ver si
si lo que le enseñó Jesucristo es lo mismo que le enseñó el apóstol Pedro? Él quería ver si el mensaje era el mismo mensaje que les enseñó a los 12 apóstoles mientras estaban en vida y el mensaje que le fue enseñado por Jesucristo en ese lugar por 3 años. Entonces después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, para consultar, para ser guiado por el apóstol Pedro. El apóstol Pedro ya era un hombre con experiencia, era uno de los 2 apóstoles, el líder de la iglesia. Entonces fue muy sabio el apóstol para tomar esa decisión. Entonces, siempre cuando tenemos algo de Dios, es necesario ir a las personas correctas para que nos instruyan, para que nos orienten, para que nos digan lo que tenemos que hacer. Porque ellos, los que han recorrido más que nosotros, ellos tienen experiencia y nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar cuando tenemos algo de parte de Dios, o cuando nos vemos en problemas o en circunstancias difíciles que nosotros no podemos sobrellevar. Es necesario recurrir a los cristianos con experiencias, con madurez, para que ellos nos puedan ayudar a sobresalir. Después, dice el versículo 18, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo o Santiago es el mismo, también era uno de los líderes de la iglesia. Entonces, él consultó primeramente al líder principal, que es el apóstol Pedro, y después fue con Jacobo, el hermano de Jesús. Recuerden que tanto Pedro, Jacobo y Juan, eran los 3 pilares de la iglesia primitiva, de la iglesia de Jerusalén. Entonces, él consulta a Pedro y a Jacobo, y después ellos aprueban su llamado apostólico. Al principio ellos no querían aceptar que a Pablo hubiese sido llamado por Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían quién era Saulo de Tarso. Entonces se les fue muy difícil a los apóstoles aceptar el llamado del apóstol Pablo, por lo que era antes de convertirse a cristianismo. Y finalmente en el versículo 21 y 24, después de haber consultado a Pedro y a Jacobo, él escribe en ese mismo capítulo: después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Escuchen, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después de que los apóstoles aprobaron su llamado apostólico, después de que los apóstoles lo aceptaron como parte de los 12 apóstoles, el Espíritu Santo lleva al apóstol Pablo a Siria y a Cilicia a predicar nuevamente su evangelio. Y muchos cristianos que no le conocían de vista, pero oían lo que era el Saulo de Tarso en el pasado. Y ellos decían: aquel que antes perseguía a la iglesia, ahora predica a Cristo resucitado. Entonces, eso fue el impacto que el apóstol Pablo hizo después de su conversión. Tantas gentes quedaron impactadas de la conversión del apóstol Pablo. Y a lo largo de la historia, muchas gentes quedan impactadas por la conversión de algunas personas, porque sabían cuál era su historia, cómo era su vida, que humanamente hablando era imposible que esas personas cambiaran. Pero cuando llegó Cristo a su vida, no se pudieron resistir, Cristo los cambió. Entonces, lo que el ser humano no puede hacer, lo que la psicología, lo que la medicina no puede hacer, lo que la ciencia no puede hacer, lo hace el poder del evangelio a través de la predicación. Entonces dice: solamente oían decir aquel que en otro tiempo los perseguían. O sea, es el testimonio del apóstol Pablo que impactaba a esas vidas, y esas vidas se convertían a Cristo. Entonces, aquí en nuestra congregación hay un joven que se convirtió a Cristo
Entonces, tenía su pasada manera de vivir y probablemente él algún día va a dar su testimonio. Entonces, tenía su vida de vivir tan alejado de Dios y tan hundido en la vida pasada. Entonces, que decidió acercarse a Cristo, decidió cambiar su estilo de vida. Ahora ya es otra persona diferente. Y él me daba testimonio. Muchos amigos que tenía o que me conocían cuando era antes, como yo era antes, ahora me mandan mensajes diciéndome, felicitándome por la decisión que he tomado de cambiar a Cristo. Y uno de ellos dijo, yo no creo que él es así, que él haya cambiado. Yo no creo que, porque yo era su amigo, yo convivía con él. No creo que ese joven ha cambiado. Yo tengo que verlo. Yo tengo que ir a hablar con él y a ver si realmente cambió. Porque si él cambió, entonces yo también quiero cambiar. Entonces ese es el impacto que hace una vida transformada por Cristo. Cuando una persona era todo lo malo que podía ser, cuando una persona estaba tan hundida en el alcohol, en las drogas, que era imposible humanamente salir de esa. Y cuando se convierte a Cristo, deja toda esa pasada manera de vivir. O sea, eso hace un impacto en la vida de las otras personas. Y las otras personas se acercan, curiosamente se acercan a ver qué fue lo que le pasó a esa persona. Y entonces empiezan a creer que el Evangelio de Jesucristo tiene poder, que la sangre de Cristo tiene poder y tiene poder para cambiar todas nuestras vidas. La ha cambiado. O sea, nosotros somos, hermanos, nosotros somos testimonios vivos del poder de Dios, porque ha cambiado nuestra pasada manera de vivir. Ha cambiado malas costumbres que teníamos, vicios, adicciones que traíamos por mucho tiempo, desde nuestra niñez, desde nuestra adolescencia. Dios las ha cambiado y ahora somos personas diferentes. Todos nosotros tenemos un testimonio de que el Evangelio de Jesucristo tiene poder, que la sangre de Cristo tiene poder para cambiar vidas y seguirá cambiando vidas en el futuro, porque la sangre de Cristo no caduca, está tan fresca y poderosa para cambiar cualquier vida, independientemente del estilo de vida que sea, tiene poder para cambiar nuestras vidas y tiene poder para cambiar las vidas de todos nosotros y ser mejores cristianos. Póngase de pie, por favor. Entonces, en el capítulo 1 de los Gálatas, el apóstol Pablo prueba que fue llamado directamente por Dios a través de Jesucristo. Y la semana que viene vamos a ver la semana que viene vamos a ver el mensaje del apóstol Pablo, lo que Pablo predicaba, lo que Pablo enseñaba. Pareciera ser que Dios es injusto. Algunos pueden decir Dios es injusto, porque como una persona que ha vivido toda su vida en el alcohol, las drogas, las personas que han robado, las personas que han asesinado toda su vida, ¿cómo es posible que de un momento para otro Dios los perdone y los declare inocentes? Pero eso es lo que hace la diferencia, el Evangelio de Jesucristo, la gracia de Dios. Ahora, una vez Dios perdona todos nuestros pecados, los asesinatos que hayamos hecho, los robos que haya hecho la persona, todo lo malo que haya hecho la persona, en ese momento que se entrega a Cristo, Dios perdona todos sus pecados. Pero de ahí en adelante, ya Dios ya no acepta que vuelvas a hacer lo que hacías antes. Entonces, eso es lo que se le debe de enseñar a los cristianos. De ahí Dios dice, yo perdono todo lo que hayas hecho. Ahora de aquí en adelante ya tienes que vivir diferente. Ya no acepto que vuelvas a hacer lo que hacías antes. Entonces de ahí en adelante ya empezamos un estilo de vida diferente, conforme a Dios. Y eso es lo que tratamos de hacer todos nosotros los que ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Evangelio, Padre Santo, que tiene el poder para cambiar nuestras vidas, pues la ha cambiado la nuestra, Señor.